Ahora quiero presentarles una duda muy grande que tienen muchos de ustedes respecto a dos conceptos muy importantes en la cinemática, ¿ya? Desplazamiento y distancia recorrida. Primero que todo, decir de inmediato que no son lo mismo distancia recorrida y desplazamiento. El desplazamiento corresponde al cambio de la posición, o sea, al desplazamiento le interesa dónde partió, dónde finalizó, y unimos esos dos puntos. En cambio, a la distancia recorrida le interesa cuánto camina, o sea, suma cada una de las pequeñas distancias y logra un número, siempre positivo porque la distancia recorrida es un escalar. En cambio, el desplazamiento es un vector. Los escalares son solamente tamaños con sus unidades, son números, son módulos. En cambio, los vectores, además de tener módulo o tamaño, tienen otras cosas. Por ejemplo, indican en qué dirección se va a hacer, en qué ubicación, en qué sentido. Por lo tanto, son magnitudes que ofrecen mucha más información. Veamos un ejemplo. Un vehículo parte del punto A y hace el siguiente recorrido. Y llega al punto B. Toda esta forma aquí que están dando los neumáticos con el suelo se llama trayectoria. La trayectoria tiene un largo y ese largo se llama distancia recorrida. Pero el desplazamiento, como les decía anteriormente, le interesa solamente dónde partió y dónde quedó. Por lo tanto, el desplazamiento es una flecha que une el inicio y el final. La gran mayoría de las veces el desplazamiento es menor que la distancia recorrida. Es evidente, ¿no es cierto?, que una persona para llegar del punto A al punto B, siguiendo este camino, recorre una mayor distancia que si se hubiese venido en línea recta al punto B. Por lo tanto, distancia recorrida, el largo de la trayectoria. Desplazamiento, el cambio de posición. Al desplazamiento le interesa cómo, no le interesa en qué circunstancias se realizó, simplemente le interesa dónde partió y dónde quedó. En cambio, la distancia recorrida, sí, la distancia recorrida en el fondo todo lo que se caminó. Y la trayectoria es el dibujo de ese camino que se recorrió. Ante la pregunta, ¿cuándo tienen el mismo valor? Veamos. Para que el desplazamiento tenga el mismo valor que el largo de esto, primero la trayectoria debe ser rectilínea. Entonces son iguales. Primero, trayectoria rectilínea, o sea, mientras el vehículo se mueva en línea recta, siempre va a ser la distancia recorrida igual al desplazamiento. Pero hay una segunda condición. Algo puede moverse en línea recta, pero puede devolverse. Cuando el móvil parte de A, recorre 5 metros y se devuelve 2, ha caminado una distancia de 7 metros, pero su desplazamiento es solamente 3. Porque no le interesa cómo al desplazamiento, sino que dónde partió y dónde quedó. Segunda condición, por lo tanto, sin devolverse. O sea, en un sentido. Esas son las condiciones, por lo tanto, queridos amigos, para que trayectoria y desplazamiento tengan el mismo tamaño. O sea, la distancia que se recorre, que en este caso es muy distinta, sea el mismo tamaño que el cambio de la posición. Condición entonces, que la trayectoria sea recta y segundo, que no haya devolución. Con eso tenemos siempre distancia igual desplazamiento, pero en tamaño. Vamos a ver una aplicación de la cinemática que nos sirve para diferenciar
dos conceptos que a veces son similares, hasta incluso a veces tienen el mismo valor, pero son muy distintos. El concepto de velocidad y el de rapidez. Velocidad corresponde a la razón con que se realiza el desplazamiento. O sea, mientras mayor desplazamiento tiene un móvil a través del tiempo, mayor es su velocidad. En cambio, la rapidez es la razón en cómo se va recorriendo la distancia a través del tiempo. O sea, a mayor distancia que recorre, es mayor la rapidez. Por lo tanto, en el fondo, la diferencia está en que uno es la distancia recorrida en el tiempo y el otro es el desplazamiento recorrido en el tiempo. Veamos con este ejemplo si podemos dejar claras las ideas. Tenemos un móvil que parte del punto A los 30 minutos, o sea, en media hora llega al punto B y luego de media hora más llega al punto C, que está aquí, y nos piden calcular la velocidad y la rapidez cuando realiza este recorrido entre A y C, como siempre pasando por B. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que tratar de rescatar es cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia recorrida. Para eso recordemos el concepto de distancia recorrida. La distancia recorrida corresponde a la suma de todos los caminos que ha realizado un móvil, ¿ya? O sea, la distancia recorrida en el fondo es el recorrido total que hace, sin importar, ¿ya?, en qué dirección, en qué sentido, si se devuelve, solamente va sumando la distancia. En cambio, el desplazamiento es el cambio de la posición desde A hasta C. Es un vector, lo vamos a representar con esta línea roja. Los vectores se representan por flechas, ¿ya? Entonces, esta flecha roja que está aquí nos representa el vector desplazamiento que tuvo este móvil desde el punto A al punto C. Podemos también decir que este desplazamiento total corresponde a la suma de un primer desplazamiento más el otro desplazamiento. Veamos sus tamaños. En este caso, el desplazamiento va a ser el largo de esta flecha, y la distancia recorrida va a ser la suma de esas dos distancias. O sea, la distancia recorrida son 40 kilómetros y 30 kilómetros. 70 kilómetros. Por lo tanto, la rapidez, que equivale a una V corta sin flechita, cuando lleva flecha estamos hablando de velocidad, corresponde a distancia partido por tiempo, va a ser entonces 70 kilómetros. Como ocupa media hora en ir a B más media hora en ir a C, una hora, perdón. Queda entonces 70 kilómetros partido por hora. Esa es la rapidez con que se realiza este recorrido. Pero veamos la velocidad. La velocidad, con una flechita arriba, es el desplazamiento dividido por el tiempo. Este desplazamiento se calcula usando el teorema de Pitágoras, en el cual esto de aquí va a ser delta R. Esa hipotenusa delta R al cuadrado va a ser igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Desarrollamos estos números, queda 1600 más 900, 2500, sacamos la raíz.
Al sacar la raíz, ...50 kilómetros. Calculamos la velocidad entonces... 50 kilómetros dividido por una hora, 50 kilómetros a la hora. Valores bastante distintos. 70 kilómetros a la hora la rapidez, 50 kilómetros a la hora la velocidad. Razón por esta diferencia: primero, no son conceptos iguales. La velocidad le interesa el desplazamiento en el tiempo. La rapidez le interesa la distancia recorrida en el tiempo. 70 kilómetros a la hora, 50 kilómetros a la hora.